Buenas tardes, bienvenidos a los servicios informativos de Radio Televisión Ceuta. Comenzamos la última semana de mayo con importantes novedades, todas ellas dan lugar a la crónica informativa de hoy en nuestra ciudad. Vamos con los titulares. Juan Vivas ha hecho una confesión personal en su comparecencia para dar cuenta de los hechos más relevantes de la actual situación y su valoración sobre la gestión de la crisis en esta pandemia del coronavirus, y ha afirmado que si él es un obstáculo para alcanzar el trato que Ceuta merece, él daría un paso al lado, anteponiendo así el futuro de nuestra ciudad a una cuestión personal. Si Ceuta no recibe el trato que merece, porque nosotros somos un obstáculo, y yo esa reflexión que hizo nuestra consejera la hago personal. Si Ceuta no recibe el trato que merece, porque yo sea un obstáculo, yo dejo de ser un obstáculo. Yo doy un paso al lado para que Ceuta reciba el trato que merece, porque el futuro de Ceuta está por encima del lugar que yo pueda ocupar en un momento determinado. Ceuta ha comenzado hoy la fase 2 de la desescalada. En su comparecencia semanal, el director territorial de Ingesa ha pedido prudencia para seguir con la buena tendencia que estamos manteniendo. Va a ser el resultado de cómo actuemos todos en cada una de las fases lo que va a determinar que finalmente las cosas sigan yendo bien. Dentro del programa Ceuta Resiste, la ciudad ya ha abonado 289 expedientes. En la línea 1 de ayudas en forma de subvención directa dirigidas a autónomos y microempresas, se han tramitado 1.314 ayudas. En cuanto a la línea 2 de ayudas en forma de subvención directa dirigidas a autónomos y empresas para facilitarles el acceso al crédito, se han tramitado a fecha de hoy 113 ayudas. También el Gobierno de la ciudad establece ayudas al alquiler para los colectivos más vulnerables. El plazo de solicitud de las mismas finaliza el 30 de septiembre. Así arrancamos ya repaso de la actualidad de este lunes 25 de mayo. Comenzamos. Juan Vivas considera que la delegada del Gobierno se ha empleado a fondo en la repatriación de marroquíes atrapados en Ceuta, pero reconoce que los resultados hasta ahora no han respondido a las expectativas. Su percepción es que ha sido Marruecos quien ha marcado las pautas y los tiempos, y ahí el Gobierno de la nación debió hacerse escuchar para priorizar la salida de los más vulnerables. El presidente de la ciudad, a preguntas de los periodistas, se ha pronunciado sobre la repatriación de marroquíes atrapados en Ceuta durante la pandemia y el estado de alerta. La percepción que yo tengo, y creo que por decirlo no ofendo a nadie, es que aquí están marcando las pautas y los tiempos Marruecos. Que Marruecos es quien decide cuántos salen, qué días salen, a qué hora salen y quiénes salen. Y yo creo que ahí el Gobierno de la Nación, nuestro Gobierno, pues hombre, podría hacer algo más para decirle a Marruecos, mira, primero los vulnerables y luego los menos vulnerables. Ha solicitado que el Estado se implique más con nuestra ciudad y en especial con el tema de los menores, como ya hizo en 2006 y 2007 con Canarias, cuando llegaron 800 a una población de 2.100.000 habitantes. Y aquí, con 87.000 habitantes, tenemos más de 500 menores. De ahí que encuentre justificada la intervención del Estado. Pues yo entiendo que está más que justificada que se lleve a cabo esa acción enérgica y decidida. Y nosotros vamos a perseverar en el empeño. Porque, como digo, hay precedentes y son muchas las consecuencias que el asunto tiene para el desenvolvimiento de esta administración. Y aludió al 7% del gasto ordinario en el presupuesto de la ciudad, que supone el mantenimiento de los MENA, situando la plantilla de menores como la segunda más grande de la institución autonómica tras la de la policía local, cuando se afronta un volumen económico que pone en riesgo la suficiencia financiera de la institución. Eso significa el 7% del gasto ordinario total de la ciudad autónoma de Ceuta, sin contar
con sus sociedades y organismos autónomos. Que me digan en qué otra administración territorial española se dedica a los menores extranjeros no acompañados, salvo Melilla, el 7% de todos los recursos, es decir, de todos los gastos que se llevan a cabo para atender todos los servicios, desde los medioambientales, a los sanitarios, a los urbanos, a la policía, a los bomberos. Es que el área de menores es el área que tiene la segunda plantilla más numerosa de la ciudad después de la policía local. Hemos preguntado a los partidos políticos con representación en la Asamblea su opinión acerca de todo lo acontecido este fin de semana alrededor de la repatriación de los marroquíes en general y especialmente sobre la no aceptación por parte del país vecino de uno de los autobuses que llegó a la frontera con alrededor de 60 nacionales de ese país. Esto es lo que dicen nuestros representantes en la Asamblea. Han tardado 2 meses, la delegación ha tardado 2 meses en poner en marcha esta repatriación y una vez puesta en marcha la verdad es que ha sido absolutamente caótica, ¿no? Y que ha seguido los dictados totalmente marcados por Marruecos. Y hemos quedado en esa situación totalmente, bueno, pues sin una idea clara de a quién tenía que repatriarse y de qué forma, ¿no? Hay que preguntarse quién hizo la lista y con qué criterios se hizo esa lista. Y por qué unos han salido, otros no, por qué quien no quiso irse en su momento no se fue. En fin, todos son preguntas de una situación, un proceso manifiestamente mejorable, ¿no? Pero yo creo que no existe, que no hay ningún país que esté haciendo algo parecido, ¿no? El hecho de que no deje pasar a sus propios nacionales y los deje aquí atrapados, ¿no? La verdad es que bueno, pues es una forma de actuar típica del Reino de Marruecos y que bueno, que por desgracia padecemos en Ceuta como frontera que somos con el Reino de Marruecos, ¿no? Por su parte, el PSOE no ha querido hacer declaraciones y se remite a lo explicado por la delegación del Gobierno sobre lo sucedido en la noche del sábado. Recordemos que delegación explicaba que algunas de las personas que formaban parte de la lista de ciudadanos que iban a ser repatriados ese sábado y que se encontraban en la libertad se negaron a volver al país vecino y que por el contrario otras personas del pabellón manifestaron su deseo de volver a Marruecos y ocuparon en el autobús el sitio de aquellos que habían rechazado ser repatriados. Esto suponía la modificación de la lista, algo que no fue aceptado por Marruecos. Continuamos con la opinión del resto de partidos políticos. Creo que se valora con una palabra, sometimiento. Sometimiento de la política española a los intereses y a las políticas marroquíes. Es Marruecos el que ha decidido cómo, cuándo, en qué lugar y en qué momento se hace esta repatriación. Pero no solo eso, sino que ha impuesto quiénes son los repatriados. Incluso ha tenido pues, la capacidad no solo de imponer, ¿no?, sino de excluir a sus propios nacionales. Eso yo creo que rompe cualquier norma cívica que asista al derecho internacional. O sea, yo creo que la ley internacional obliga a los estados a hacerse cargo de sus nacionales. Y Marruecos, en un gesto, digo, que rompe con esa línea internacional, pues se ha negado incluso a recoger a sus propios nacionales, a hacerse cargo de sus propios nacionales, diciendo estos sí y estos no, ¿no? Y además la visión o la actitud que ha tomado en todo este asunto la delegación del Gobierno es no trasladar a ese ámbito, al ámbito de la política nacional y de la política internacional, un asunto que compete a las relaciones entre dos países, sino que ha querido incluso trasladarlo a un ámbito de lo puramente local, ¿no? Como trasladando ese problema a la ciudad de Ceuta. Yo creo que ha sido desastroso porque no ha habido una política, no se ha hecho una política de carácter nacional para un asunto que compete a dos países, a un asunto internacional. Antes de trasladar a esos nacionales marroquíes, entendemos que han existido unas conversaciones previas. De hecho, se ha filtrado a través de los medios de comunicación que delegación del Gobierno tenía una comunicación fluida con el país vecino. ¿En qué queda esa comunicación fluida cuando vemos que una vez en la frontera se les obliga a regresar? Pues parece ser que posiblemente ni exista esa fluidez y tal vez ni siquiera exista esa comunicación tal y como se pretende trasladar.
La delegación del Gobierno debería tener elaborado su propio listado. Y posteriormente, desde luego, lo que nos resulta más rocambolesco en toda esta cuestión y más surrealista, si cabe, es que en la época en la que estamos, con el drama humano que supone para estas personas pues estar aquí queriendo irse a su país con sus familias, pues resulta que se les lleva a la frontera y luego se les tiene que devolver y luego hay que esperar. Hombre, nos parece que desde luego no es serio. Y esto lo quiero relacionar con los ceutíes que están en Marruecos. En Marruecos están en la actualidad, por conocimiento que nosotros tenemos, porque nos escriben desesperadamente muchísimas personas mayores, personas enfermas, mujeres embarazadas, ceutíes, todos ellos, que están esperando que se abra provisionalmente durante unas horas el paso fronterizo del Tarajal para poder entrar a sus casas. ¿Por qué el paso fronterizo del Tarajal? Porque están aquí cerca. En cuanto a Caballas, no contamos con declaraciones de ninguno de los representantes de este partido, pese a haberlas solicitado. Para Juan Vivas, el Gobierno de la Nación no está dando buen trato a Ceuta, a tenor de las respuestas a reiteradas peticiones que ha formulado y seguirá haciendo. Hay ayudas nominativas acordadas en Consejo de Ministros que no se han contemplado en el caso de Ceuta. No hay implicación de Interior para aliviar la presión migratoria de los menores transfronterizos, tampoco para atender la pérdida tangible que limita la capacidad de respuesta ceutí al desarrollo económico y reclama, por tanto, una acción cómplice de todos los partidos políticos locales para que nuestra ciudad sea tratada como se merece. Juan Vivas se ha referido a su intervención en la videoconferencia de presidentes autonómicos con el presidente del Gobierno. Volví a pedir que Ceuta no se quede fuera de los 16.000 millones de euros de fondos adicionales y no reembolsables a las comunidades autónomas para aliviarles su situación financiera. No sería justo que fuera, porque se dan aquí todas las circunstancias para que se aplique. Tenemos necesidades de carácter social de una manera evidente. Hemos incurrido en gastos de una manera notable desde el punto de vista sanitario y desde el punto de vista de la salud pública. Y, en tercer lugar, el ingreso propio más importante que tiene la ciudad, el IPSI, pues se ha caído como consecuencia del COVID. Y este fondo va destinado en una cantidad de 5.000 millones de euros para compensar las caídas de los ingresos propios, aquí, pues también. También lo ha hecho sobre la contribución del Gobierno ceutí para apoyar al sector empresarial de nuestra ciudad. En lo que se refiere a las necesidades de emergencia social y económica, también quiero comentarle que los servicios sociales han tramitado, desde que se decretó el estado de alarma, cerca de 1.500 ayudas extraordinarias para prestaciones básicas y por un montante global que ya supera los 350.000 euros. Y que, a su vez, en relación con el Fondo de Ayudas a Autónomos y a Pymes, que se lleva a cabo y gestiona desde Procesa y que han denominado Ceuta Resiste, porque creo que es una denominación muy acertada, se han tramitado más de 1.400 expedientes. Estos expedientes suponen una inversión aproximada de 3 millones de euros. Y ha puesto énfasis en los problemas de seguridad en los polideportivos que han puesto de relieve la problemática de inmigración frontera y Marruecos que no corresponde a su gobierno. Estos acontecimientos, estos hechos, tal como se ha desenvuelto todo esto, han puesto en evidencia, por si alguien todavía lo dudaba, que nos estamos desenvolviendo en un ámbito marcado y definido por temas relacionados con extranjería, con inmigración, con frontera y con relaciones entre nuestro país, España, y el país vecino. Y resulta que ni en asuntos de extranjería, de inmigración, de frontera y de relaciones con Marruecos, esta Administración tiene capacidades, competencias, margen de maniobra, medios ni recursos. Si Ceuta no recibe el trato que merece y el problema es Juan Vivas, este ha dicho que da un paso al lado para no ser un obstáculo, porque el futuro de Ceuta está al margen del lugar que él ocupe. Una confesión que se produce tras afirmar de manera categórica que el gobierno de Pedro Sánchez no está dando buen trato a nuestra ciudad. Si Ceuta no recibe el trato que merece, porque nosotros somos un obstáculo, y yo esa reflexión que hizo nuestra consejera la hago personal. Si Ceuta no recibe el trato que merece, porque yo sea un obstáculo, yo dejo de ser un obstáculo.
yo doy un paso al lado para que Ceuta reciba el trato que merece, porque el futuro de Ceuta está por encima del lugar que yo pueda ocupar en un momento determinado. Desde siempre, el apoyo del Gobierno de la Nación, el apoyo del Estado es un cimiento, un pilar fundamental para la supervivencia de nuestra ciudad. Y lo es de manera justificada, porque las presiones, las dificultades y los condicionamientos que en Ceuta se dan, salvo en el caso de Melilla, no se dan en ninguna otra parte del territorio nacional. Lograr un gran acuerdo en Ceuta para señalar el camino que nuestra ciudad debe seguir para lograr un modelo económico distinto al que había antes de la crisis del COVID, distinto al que había antes del bloqueo comercial por parte de Marruecos. Creemos que es posible, nos lo tenemos que creer y tenemos también que procurar aparcar los pruritos personales y las diferencias al servicio de ese objetivo. Se trata de aprovechar todas las oportunidades y fortalezas que son muchas. Se trata de lograr un modelo económico más estable, más seguro, basado en más España y más Europa. Creo sinceramente que en esta causa debemos de estar todos. Por encima de rivalidades políticas, por encima de intereses partidistas. Esto le concierne a todos los grupos políticos de la Asamblea y de todos debe esperarse una acción cómplice al objeto de poder atender estos objetivos, al objeto de que Ceuta sea tratada como debe, porque eso finalmente es lo que estamos pidiendo. 289 expedientes de ayudas dentro del programa Ceuta Resiste ya han sido abonadas. La sociedad pública procesa de la Consejería de Hacienda, Economía y Función Pública ha tramitado hasta la fecha un total de 1.427 ayudas concebidas por el Gobierno de la ciudad para contribuir a que empresas y autónomos puedan afrontar la crisis económica derivada del COVID-19. En lo relativo a la línea 1 de ayudas en forma de subvención directa dirigidas a autónomos y microempresas, se han tramitado 1.314 ayudas, habiendo sido solicitadas 1.148 de ellas por empresarios autónomos. Las subvenciones autorizadas permiten mantener a 1.475 trabajadores por cuenta ajena. El empleo total sostenido a través de esta línea es de 2.623 personas. En cuanto a la línea 2 de ayudas en forma de subvención directa, dirigidas a autónomos y empresas para facilitarles el acceso al crédito y con una dotación financiera de 2 millones de euros, se han tramitado 113 ayudas, 65 de ellas solicitadas por empresarios autónomos. La Consejería de Fomento y Turismo publica hoy, en una edición extraordinaria del Boletín Oficial de la Ciudad, una convocatoria de ayudas para contribuir a minimizar el impacto económico y social del COVID-19 en los alquileres de la vivienda habitual. El objetivo de estas ayudas será sufragar el alquiler de las personas físicas arrendatarias de vivienda habitual en el ámbito territorial de Ceuta o bien hacer frente a la devolución de las ayudas transitorias de financiación recogidas en el Real Decreto 11/2020. Con una financiación de 100.000 euros, el importe de las ayudas será de 500 euros con un máximo de 3 mensualidades en el periodo comprendido entre los meses de abril a septiembre de 2020, ambos inclusive. Los beneficiarios deberán estar en situación de vulnerabilidad económica y social. El plazo de presentación de solicitudes finaliza el 30 de septiembre. Hoy se inicia la segunda fase de la desescalada. Es una fase también primordial. Hasta el día de hoy, 1.315 PCR y 5.394 test rápidos se han realizado en nuestra ciudad. Así lo ha afirmado hoy el director territorial de Ingesa en el primer día de la fase 2 en Ceuta. Lopera ha pedido prudencia para seguir con la buena tendencia que estamos manteniendo.
va a ser el resultado. Hoy arranca la fase 2 y Jesús Lopera realiza un llamamiento a la prudencia. Lo que va a determinar que finalmente las cosas sigan yendo bien. No es solo cuestión de la asistencia sanitaria que se preste en caso de que haya incidencia, sino de lo que hagamos todos. De tal manera que hay que ser prudente, hay que seguir con vigilancia, hay que continuar con las medidas de aislamiento, hay que continuar con la higiene de manos, distanciamiento social e intentar desplazarse y salir lo menos posible todavía. En cuanto a la situación del sistema sanitario local, Lopera reconoce que todos los sistemas tienen puntos débiles, pero que en Ceuta estamos preparados para la posibilidad de un fuerte rebrote de la pandemia. Puntos débiles hay muchos, no es solamente eso. Hay que tener en cuenta que si plantea la pregunta como una situación de catástrofe, pues en una situación de catástrofe hay muchos puntos débiles. No obstante, esperamos que nunca llegue a esa situación. De hecho, no se ha llegado en la fase de pandemia y hoy conocemos mucho mejor cómo funcionan las cosas y estamos mejor provistos que cuando comenzó. Por otra parte, y con respecto a los positivos, del tercio Duque de Alba, Lopera ha informado que en estos momentos solo Defensa tiene información sobre este asunto y que cuando se confirmen o no estos positivos les serán notificados por la propia Defensa. Por último, Lopera ha informado de que están elaborando un protocolo con vistas a la reapertura del puerto y de la frontera. En estos momentos se está haciendo un protocolo al respecto, tanto por autoridades sanitarias como por Sanidad Exterior y otros organismos, a los efectos, y las navieras también, a los efectos en el movimiento de buques, en la llegada de pacientes de personas, de turistas o habitantes de Ceuta, pues tener medidas de control como toma de temperatura, distanciamiento dentro de buques, mascarillas, etcétera. Eso se está ultimando en estos días y en el caso de la frontera también medidas para controlar el acceso de personas. El presidente de la ciudad ha recomendado cautela, responsabilidad y voluntad de autoprotección, ya que es la mejor garantía para todos y aunque silencioso, el virus sigue fuera. Juan Vivas ha sido muy preciso al referirse a las razones que hemos de contemplar en esta fase 2 de la desescalada con los pormenores que pueden desatarse en la nueva situación. No podemos caer en la relajación, no podemos caer en la autocomplacencia. No podemos caer ni mucho menos en el triunfalismo. La batalla no se ha ganado, el virus sigue estando ahí y nos sigue estando amenazando y además de eso es un hecho innegable que Ceuta sigue siendo vulnerable fundamentalmente por el nivel de respuesta hospitalaria que tiene en comparación con las medias nacionales. Por tanto, si en algún sitio no cabe relajarse, ese es Ceuta. También, por tanto, creo que no podemos bajar la guardia en absoluto. Y sí, por el contrario, respetar y de una manera responsable las indicaciones, las recomendaciones y las disposiciones que establezcan las autoridades sanitarias. Y en relación a los últimos datos sobre el COVID-19 en Ceuta, Ingesa comunica que se han registrado 5 nuevos casos positivos, 4 de ellos en domicilio y 1 en observación. En total hay 170 personas curadas. Preguntado por la asistencia de los ceutíes a las playas y por las medidas de seguridad sanitarias que se adopten en las mismas, el director territorial de Ingesa ha comentado que las medidas higiénicas y de distancia social deben guardarse no solo en las playas, sino en cualquier sitio. Podemos hablar de playas, podemos hablar de parques, podemos hablar de cualquier otro medio o circunstancia. Lo importante es lo de siempre. Aquellas personas que están enfermas y que tosen, que permanezcan en sus domicilios y acudan telefónicamente a los teléfonos que están habilitados para ello. Para las personas sanas, lo de siempre. Lavado de manos,
con agua y jabón o gel desinfectante, lavado de superficies, sobre todo aquellas superficies con las que tocamos habitualmente, distanciamiento de unas personas con otras de 2 metros, si no es posible ese distanciamiento, por los motivos que sea, llevar mascarilla y las medidas más básicas y más habituales, que a veces donde más se mete la pata, por así decirlo, ¿no? La parcelación de las playas, así como la instalación de cartelería informativa sobre medidas de higiene y sanidad, son algunas de las propuestas con las que el Comité de Gestión de Playas pretende organizar la temporada de baño en la ciudad, siempre marcada por las directrices sanitarias como consecuencia del COVID-19. Estas y otras acciones se han abordado hoy en la reunión del Comité de Gestión de Playas, presidida por el consejero de Medio Ambiente y Servicios Urbanos, Yamal Driss, en el Palacio de la Asamblea de la ciudad. En la reunión mantenida esta mañana se ha expuesto una simulación de parcelación de la playa de la Ribera realizada por la empresa Veridata. También ha participado la Consejería de Sanidad, Consumo y Gobernación, las empresas Obimasa y Obimace, la Consejería de Presidencia y Relaciones Institucionales a través de Arce Protección Civil, la Policía Local, la Federación Provincial de Asociaciones de Vecinos, la concesionaria del Servicio Público de Limpieza y Recogida de Residuos Trace, la empresa Marsave, la entidad Cruz Roja, así como voluntarios de Protección Civil. Mañana martes se darán a conocer las especificaciones tratadas en el comité. Con la llegada de la fase 2, muchos ceutíes han acudido hoy a las playas. Como saben, también aquí hay que guardar la distancia de seguridad. En la playa ha estado esta mañana nuestra compañera Paola Castaño. Pues nos hemos venido hasta la playa de la Ribera porque, como podéis ver ahora con la entrada de Ceuta en esta fase 2, se está llenando la playa. Se ve que teníamos ganas de empezar esta fase 2 con un primer día de playa. Como podéis ver, hay bastante gente aquí en la Ribera este lunes, y lo que sí que tenemos que contar en el día de hoy, al margen de, bueno, de que esta es la imagen, de que se ve que teníamos muchas ganas de playa, porque ha comenzado así este primer día de la fase 2 en el que ya se nos permite venir a la playa, pero también hay que continuar recordando y haciendo caso de todas esas recomendaciones que se nos hacen desde las autoridades sanitarias. Por ejemplo, en el Ministerio de Sanidad elaboraba y difundía un plan con las recomendaciones, sobre todo para lo que va a ser, bueno, el disfrute de la playa estos días, un disfrute que tenemos que seguir haciendo, eso sí, con responsabilidad también. Nos cuentan además en este plan, en estas recomendaciones que aportaba el Ministerio de Sanidad, que los riesgos asociados al coronavirus al venir a la playa, lo que están relacionados con la interacción entre las personas que acuden a las zonas de baño. Por tanto, vamos a tener que continuar con esas medidas que ya conocemos también, que las tenemos desde el principio y que las tenemos que seguir aplicando también en la playa. Hay que recordar que también hoy en la fase 2 se permite que las reuniones de personas alcancen hasta el 15 personas en un grupo. Lo que sí que tenemos que tener en cuenta, lo hablábamos el otro día también cuando hablábamos de los bares o la calle, en cualquier tipo de situación, de contexto realmente, pues que tenemos que continuar guardando esa distancia de seguridad. Es decir, podemos venir en grupo de 15 a la playa, pero debemos recordar que si no convivimos debemos continuar manteniendo la distancia interpersonal, y en caso de que no se pueda, de que nos la saltemos, pues habría que llevar mascarilla. Esa es la recomendación general un poco para todo, no solamente para la playa, para el comercio, es para absolutamente todo, para los diferentes aspectos de la vida, para donde vamos a tener que implantar, ¿no?, este distanciamiento. Mohamed Ali, tras su reunión con el consejero de Educación, ha mostrado su preocupación porque, dice, el gobierno de la ciudad ha reducido en casi un 70% la partida presupuestaria destinada a la gratuidad de los libros de texto. Una actuación perjudicial, afirma el líder de Caballas, especialmente ante el alto fracaso escolar que registra nuestra ciudad y porque menoscaba el interés de muchos ceutíes, principalmente de los colectivos más vulnerables. Una decisión que penaliza a Ceuta, señala Ali, más teniendo en cuenta la existencia de otras partidas presupuestarias más superfluas. De ahí que pide al Ejecutivo local que rectifique su decisión para que las familias sin recursos puedan tener los medios suficientes para poder afrontar el próximo curso escolar como se merecen.
La diputada por Ceuta preguntaba en marzo al Gobierno por las actuaciones de prevención frente al COVID-19 llevadas a cabo en la Jefatura Superior de Policía tras conocerse que había varios agentes que se encontraban aislados y uno contagiado por coronavirus. Ahora ha llegado una respuesta que a juicio de Vox plantea más preguntas, porque el Ejecutivo alude a que se han cumplido los protocolos sin especificar en qué consisten y qué actuaciones contemplan. De ahí que López insista y haya solicitado el detalle del plan de actuación frente al COVID-19 y sus protocolos. En cuanto a las bajas que se produjeron en la Policía Nacional en Ceuta, asegura el Ejecutivo que son asumibles por la plantilla de esta Jefatura Superior de Policía, donde además existe un plan de contingencia que prevé medidas de reacción para soportar esa posible incidencia sin que el servicio se viera significativamente afectado. Así las cosas, Teresa López reclamará conocer en detalle el plan de actuación y las medidas aludidas en la respuesta. La policía local celebra este lunes 25 de mayo su patrón, San Urbano, con un único acto, la misa de las 8 de la tarde en la Iglesia de África, donde ha permanecido expuesta su imagen en horario de mañana y tarde. Se ha optado por una celebración sencilla, dadas las circunstancias actuales. Un cuerpo, el de la policía local, considerado de esencial desempeño, que desarrolla su labor en primera línea y que hoy conmemora a su patrón. UGT ha mostrado su condena ante las amenazas verbales sufridas por dos periodistas en la caravana de vehículos organizada por Vox. Desde el sindicato han trasladado su solidaridad y su reconocimiento a todo el personal de los medios de comunicación. Con respecto a las increpaciones que algunos profesionales de los medios sufrieron el pasado sábado en el transcurso de la caravana organizada por Vox, el propio presidente de esta formación ha condenado estas actuaciones que afirma no compartir. También han condenado estas actuaciones el Partido Popular y MDIC. Por desgracia, en todos los colectivos y cuando se desarrollan este tipo de manifestaciones siempre puede haber alguna salida de tono, pero insisto, nosotros desde Vox valoramos esta manifestación que ha discurrido dentro de toda normalidad en el comportamiento de la mayoría de las personas que han participado en ella. Insisto, puede pasar que alguna persona pues en un momento determinado pues tenga un comportamiento inadecuado que por supuesto condenamos, ¿no? Y no compartimos en absoluto. Nosotros bueno, tenemos siempre una relación compleja con los medios de comunicación, pero sí que velamos siempre porque los medios de comunicación que asisten a nuestros eventos puedan hacer o desarrollar su labor dentro de las normas y de su trabajo que tienen que realizar. Nosotros por supuesto que no compartimos en absoluto ningún tipo de comportamiento que pueda ir contra ningún profesional de los medios de comunicación que esté desarrollando libremente su profesión y su trabajo, eso por supuesto. Son injustificadas, no hay forma de justificar ese tipo de actuaciones. Yo creo que los profesionales de la prensa y de los medios de comunicación tienen que realizar sus tareas con total libertad. Creo que son absolutamente reprobables. Todo nuestro apoyo, toda nuestra solidaridad a los profesionales de los medios de comunicación que han sido increpados e insultados por acudir a hacer su trabajo y cubrir pues esa manifestación que la ultraderecha tenía organizada en nuestra ciudad. Nos parece absolutamente inadmisible que se insulte a las personas por hacer su trabajo en este país y especialmente a quienes tienen la labor de trasladar a la opinión pública lo que se está haciendo y la actualidad. UGT ha abogado hoy por la municipalización del servicio de autobuses urbanos. El sindicato considera que no debe haber intermediario entre la Administración y la ciudadanía, evitando así el beneficio económico a costa de la calidad del servicio. Es por esto por lo que UGT cree que con la municipalización del servicio, el uso del transporte privado disminuirá a favor de un mayor y mejor empleo del transporte público colectivo. Correos abre su oficina localizada en el centro de la ciudad en horario ampliado, de lunes a viernes de 8:30 a 2:30 y de 3:30 a 8:30 de la tarde. Esta apertura se lleva a cabo dentro del plan de retorno a la normalidad
puesto en marcha por Correos, que llevará a cabo la apertura progresiva y escalonada de todas sus oficinas. Así comienza por ampliar el horario de aquellas ubicaciones consideradas como estratégicas. Se trata de un plan en constante revisión y dependerá de la evolución de la pandemia, los indicadores y los protocolos de las autoridades sanitarias, así como de la propia evaluación de las operaciones y actividades de la empresa. En la última fase de la desescalada, la red de oficina de Correos espera funcionar en su horario habitual en todas las oficinas de España, garantizando en todo momento las medidas y protocolos de seguridad. La empresa Makers Ceuta, que fabricó y distribuyó pantallas de protección durante la pandemia, ha creado ahora salvaorejas que se podrán recoger gratuitamente a partir de mañana en las farmacias Hispania, Parra, Virgen de África y Amores y en la tienda Empire de la Marina. La farmacia Hispania, distribuidora de las salvaorejas, espera poder repartir próximamente a todas las farmacias de Ceuta. Desde este lunes, con la entrada de Ceuta en la fase 2 de la desescalada, ya está permitido hacer deporte al aire libre durante casi todo el día. Además, pueden abrir instalaciones deportivas cubiertas y las piscinas, aunque con limitaciones. El ICD ha dado a conocer las novedades y las normas que rigen a partir de ahora. El Instituto Ceutí de Deportes ha editado un cartel informando de la posibilidad de hacer deporte al aire libre durante casi todo el día, así como de las normas que hay que cumplir para la utilización de las instalaciones deportivas cubiertas y las piscinas, que se reabren desde este lunes con motivo de la entrada de Ceuta en la fase 2 de la desescalada por la pandemia del COVID-19. La práctica deportiva en zonas exteriores podrán realizarla los deportistas menores de 70 años durante todo el día, salvo de 10 a 12 horas y de 19 a 20 horas, que son las franjas que siguen reservadas para los mayores de 70 años y personas de riesgo. Las instalaciones deportivas cubiertas se reabrirán para la práctica deportiva individual. Se llevará a cabo una limpieza periódica de las mismas, habrá que mantener una distancia de seguridad de 2 metros, se podrá acceder a las instalaciones con cita previa y por turnos y habrá que lavarse o desinfectar las manos con frecuencia. En cuanto al entrenamiento de las ligas no profesionales federadas, será individual, no se permitirán los ejercicios en parejas o grupos, será necesario contar con la licencia federativa y habrán de mantenerse las medidas de seguridad e higiene. En el caso de las ligas profesionales, podrán entrenarse hasta 14 personas, se realizarán controles médicos periódicos y habrá un seguimiento de las medidas de prevención y protección establecidas por las autoridades sanitarias. La reapertura de las ligas profesionales se llevará a cabo previa valoración de las autoridades sanitarias y con un mínimo de 2 semanas desde el inicio de la fase 2. Las piscinas al aire libre pueden reabrirse al igual que las piscinas para uso deportivo, aunque con restricciones, siendo necesaria cita previa, el 30% del aforo y un deportista por calle. El Instituto Ceutí de Deportes ha aclarado que la piscina del complejo deportivo Guillermo Molina permanecerá cerrada hasta finalizar los trabajos de adecuación a las medidas óptimas de seguridad y prevención de la fase 2. A los deportes ya permitidos en la fase 1 se suman las modalidades de pesca, caza, submarinismo, natación, triatlón y waterpolo. Y también desde este lunes se puede practicar el tenis y el pádel en la modalidad de dobles, aunque tanto la Federación de Tenis de Ceuta como la Federación de Pádel se han quedado a la espera de que el Consejo Superior de Deportes comunicase oficialmente ese acuerdo del Gobierno de España. Ambas modalidades habían unido fuerzas para protestar por lo que entendían como un trato discriminatorio a sus modalidades con respecto a otras actividades. También estará permitido que a partir de ahora reabran las escuelas de tenis y pádel, aunque con un máximo de 10 alumnos. El Ceutí jugará la eliminatoria de ascenso a la Segunda División B de Fútbol Sala ante el campeón del Melilla sin necesidad de disputar previamente una eliminatoria contra el segundo clasificado de la Tercera División Ceutí. Así lo ha decidido el juez único de competición de la Española, que considera que no tiene sentido una eliminatoria previa en las actuales circunstancias por la crisis sanitaria.
El juez de competición de fútbol sala de la Federación Española de Fútbol ha acordado que la Unión África Ceutí, como campeón del grupo 22 de la tercera división, al ocupar el primer puesto cuando se suspendió la liga por la crisis sanitaria, dispute directamente la eliminatoria de ascenso a Segunda División B de fútbol sala ante el Intergym, campeón de Melilla. El juez estima que debido a la situación excepcional de fuerza mayor en la que nos encontramos no tiene sentido que se dispute una fase intermedia entre el Ceutí y el Bahía, que sería el segundo clasificado. Y es que el juez de competición ha corregido la clasificación que le remitió la Federación de Fútbol de Ceuta en el momento de suspenderse la competición, y el desempate entre el Bahía de Ceuta y el Sporting Atlético se resuelve a favor del primero. La clasificación de la Federación Territorial Ceutí situaba a la Unión África Ceutí en el primer puesto con 19 puntos, seguido por el Sporting Atlético y el Bahía de Ceuta empatados a 15 puntos. El juez asegura que no puede validar esa clasificación debido al modo en el que ha sido aplicado el criterio de desempate. En opinión del juez, dicho desempate debe resolverse de conformidad con los criterios establecidos a tal efecto en la normativa federativa, y al haberse disputado solo el encuentro de ida, se atiende a la mayor diferencia de goles a favor, teniendo en cuenta todos los obtenidos en el transcurso de la competición, que es favorable al Bahía. El Sporting Atlético había reclamado ante la Federación de Ceuta su derecho a ocupar el segundo puesto. También este lunes se ha conocido que la jueza de competición de la Federación Española de Fútbol ha emitido los expedientes de resolución de la temporada para los 18 grupos de tercera división, en los que valida las clasificaciones en el momento de la paralización de la liga. La jueza ha declarado los 18 campeones y ha fijado las 4 primeras plazas de cada zona para la fase de ascenso a Segunda B. En el grupo décimo jugarán ese denominado Playoff Express, el Betis Deportivo, el Ciudad de Lucena, el Jerez Deportivo Fútbol Club y el Utrera. Como es sabido, la agrupación deportiva Ceuta, que iba quinto, se queda fuera del playoff. Y este año no habrá desafío de los 300. Regulares ha anunciado este lunes la suspensión definitiva de la carrera cívico-militar de obstáculos debido a la crisis sanitaria. La quinta edición será en 2021. El grupo de regulares de Ceuta número 54 ha informado este lunes de que la quinta edición de la carrera cívico-militar, el desafío de los 300, queda definitivamente suspendida hasta 2021. El evento, enmarcado dentro del programa de actividades del Día de las Fuerzas Armadas, que inicialmente se iba a celebrar el pasado sábado 15 de mayo, quedó en principio aplazado temporalmente a la espera de la evolución de la crisis provocada en nuestro país por el coronavirus. Según el comunicado remitido por la Comandancia General de Ceuta, esta decisión se ha adoptado finalmente tras sopesar la situación a nivel nacional originada por la pandemia y teniendo muy en cuenta la opinión del Instituto Ceutí de Deportes y la dificultad de reprogramación en el segundo semestre del año. La quinta edición se aplaza definitivamente para 2021 y la organización anima a todos los que se apuntaron a que vuelvan a participar con el mismo entusiasmo demostrado. De momento no hay noticias sobre la otra carrera cívico-militar que se organiza en nuestra ciudad, la multitudinaria Cuna de la Legión, cuya quinta edición quedó aplazada en el mes de marzo por la crisis sanitaria. Vamos a conocer ahora la previsión meteorológica para los próximos días. Para mañana martes tendremos 19 grados de mínima y 24 de máxima. Con viento de levante, los cielos estarán despejados. El miércoles tendremos temperaturas similares a las de mañana, entre los 19 de mínima y los 25 de máxima. El viento continuará soplando suave de levante. La farmacia de guardia en el día de hoy es Pulla. Y hoy, 25 de mayo, era el día previsto para que la Hermandad del Rocío de Ceuta iniciara su camino hacia la aldea de Almonte. Esta mañana deberían haberse despedido de la Virgen de África antes de embarcar hacia la península, pero el COVID-19 provocó la suspensión de la romería, obligando a los rocieros a vivir este año un rocío muy diferente.
Por este motivo, el hermano mayor ha iniciado una serie de pequeños actos que van a realizar a lo largo de esta semana y que, difundidos a través de las redes sociales de la hermandad, pretenden acompañar a los hermanos y devotos de la Virgen durante esta semana. Con el rezo del Ave María ante la Virgen y el lanzamiento de un cohete, se han iniciado estos actos en el patio de la iglesia de Santa Teresa. Llena eres de gracia, el Señor es contigo. Bendita tú eres entre todas las mujeres, y bendito es el fruto de tu vientre, Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Ruega por nosotros, Santa Madre de Dios, para que seamos dignos de alcanzar y gozar las promesas de nuestro Señor Jesucristo. Amén. Y así, con su inseparable guitarra, ha sido como hemos recibido al cantante Ciutí Gerard a su llegada esta tarde a la estación marítima. A pesar de haber sido eliminado en la academia, en la que ha dejado constancia de su carisma y talento musical, regresará a Operación Triunfo para participar en la final, como lo harán igualmente todos sus compañeros, para poner fin a esta excepcional gala en la que el coronavirus no ha podido frenar a la música. Nosotros nos vamos. Noticias Ceuta regresa mañana con más información. Que pasen una feliz noche.